carne joven roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rubén Horacio Bofiglio, del Regimiento de Caballería de Tanques 11, Puerto Santa Cruz. Quería comentarle algo sobre lo que pasó en el año 2019, en una reunión que tuvimos en la Facultad de Loma de Zamora, invitado por un integrante del grupo de estudiantes. Fuimos a hacer una charla y nos dijeron que estaban los excombatientes. Nosotros nos presentamos como realmente nosotros éramos excombatientes y los que estaban ahí eran los veteranos de guerra. Y bueno, en el momento que estábamos en la reunión se presentó un muchacho diciendo que era suboficial de la Marina, que él había estado combatiendo, cuando no era así, pues esa persona no llegaba a los 19 años. Bueno, se interrumpió la reunión, nos trataron mal, se cortó lo que era la reunión que íbamos a dar, los estudiantes se empezaron a retirar de la sala y quedamos solos y ellos empezaron a buscarnos problemas como para pelearnos y todo, y bueno, no le dimos bolilla, nos retiramos tranquilamente, pasivamente, y bueno, ahí terminó la reunión porque no pudimos hacer nada. ¿Esto en qué facultad fue? ¿Te acordás? En la Facultad de Loma de Zamora. ¿Pero qué especialidad? ¿Te acordás? ¿Sí te acordás? No me acuerdo. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Trashumando de Neblina 1982, el canal que te dice la verdad sobre lo que ocurrió durante el conflicto de Malvinas y después de Malvinas. Hoy vamos a hablar sobre un tema sobre la discriminación, ¿sí?, de excombatientes que se llevó a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora en el año 2019. Pero no obstante ello, quiero hacer una salvedad, ¿no? Cuando se habla de excombatientes de la Guerra de Malvinas, nos remitimos simplemente a aquellos soldados que estuvieron dentro de las Islas Malvinas, cuando en la realidad no es así. Porque todos aquellos que estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del país, son excombatientes, ¿no? Si bien el gobierno argentino reconoce a aquellos que estuvieron dentro del TOAS, es decir, a nosotros, esto nace de leyes, no lo digo yo, nacen leyes. Por ejemplo, el Estatuto de Combatiente y de Prisionero de Guerra del 28 de febrero del año 2000, de 1989, en el artículo Revista Internacional de la Cruz Roja, de Jean Depré, dice principios generales. Los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto son combatientes, con excepción del personal sanitario y religioso y del personal militar de protección civil. Reglamento de la Haya, artículo 1 y 3, protocolo 1, artículo 4367. Y solo los miembros de las Fuerzas Armadas son combatientes. Los combatientes tienen derecho a realizar actos de guerra que por su naturaleza o su finalidad están dirigidos directamente contra los combatientes o los otros objetivos de las fuerzas militares adversas. Ahora bien, nosotros en el año 1986, a través de la ley 23.379, se aprueban estos protocolos a través de este decreto que nosotros, el decreto 509/88, que lo consideramos inconstitucional y contrario a la ley 23.379, que son la aprobación de los protocolos relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y sin carácter internacional, admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados. Por eso, claramente, en su artículo 43, nos define la calidad de combatiente, cuyo texto versa lo siguiente. En el artículo 43 de este protocolo, de esta ley nacional, vigente a partir del año 1986, dicen: Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esta parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidas por una parte adversa. Tales fuerzas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir inter alia las normas de derecho internacional aplicable en los conflictos armados. Eso es lo más interesante. Después dice el punto 2, 3, que en realidad no versan en nada. En realidad el Estado argentino ha hecho en la cabeza de todos los argentinos, por una cuestión económica, que los únicos excombatientes son aquellos que estuvieron solamente en Malvinas y los pilotos argentinos. La realidad es que los pilotos argentinos salían a bombardear la flota dentro de las 5 bases aeronavales y aeromilitares que salían desde el continente, ¿sí? Sobre una parte del conflicto. Por eso estos protocolos internacionales son tratados internacionales que la legislación argentina adopta a través de la Ley 23.379/1986, lo cual establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a cuya brevedad me voy a remitir. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo tranquilo. Acordate de darle me gusta a este video para que podamos compartirlo con aquellas personas que por ahí no conocen la temática sobre nuestra lucha, sobre ese reconocimiento de la veteranía de guerra. Y recordamos que el decreto 509/88, que nos desplaza de combatientes aplicando una falsa jurisdicción militar a través del decreto S700 del 7 de abril del año 1982, transgrediendo toda norma del derecho administrativo, lo aplica unilateralmente, dejando sin ningún tipo de causa y efecto, que aún lo más grave que ese acto administrativo sigue vigente, que es el acta de acuerdo número 1 del 24 de mayo de 1982, que va a integrar dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur a las unidades militares que estaban en el continente. Si quieren más, el reglamento RC22 de la conducción de las fuerzas terrestres define correctamente para el ejército argentino qué es un teatro de operaciones. Dice: aquel territorio tanto propio, enemigo como amigo, necesario para el desarrollo de las operaciones militares en el nivel estratégico operacional. Y como ya lo hemos dicho varias veces, se dividía en 4 zonas que ya lo vamos a dar por sabida. Pero sin las 4 zonas no existe ningún teatro de operaciones, y menos 2 teatros de operaciones con la barbaridad que dice el Ministerio de Defensa en el TOAS y en el TOS. Bueno, con respecto al tema de la Universidad de Lomas de Zamora, le comento, como para hacer una introducción, no te olvides de darle like al video, por favor. Si querés colaborar con el canal, en el pie vas a poder brindar un súper gracias por todo este trabajo que estamos realizando, por las investigaciones que se llevan a cabo ante estas cuestiones, ¿no? Y bueno, un grupo de excombatientes, camaradas míos del Regimiento de Caballería de Tanques 11, en el año 2018-2019, decidimos hacer una asociación civil, la cual se le otorgó la personería jurídica por la provincia de Buenos Aires, la Asociación Civil Veteranos de Guerra Conflicto en 1982, la cual en su mayoría estaba conformada por ex camaradas del Regimiento de Caballería de Tanques 11, clases 62 y 63. La idea era poder dar a conocer a la gente todas las acciones que se llevaron a cabo dentro del continente, el trabajo que se llevó, las órdenes cumplidas, las órdenes de combate, las actividades bélicas que no fueran nunca denunciadas por el Estado argentino, sea por miedo a tener otro problema con Inglaterra o por su subordinación incondicional al secreto de todas las acciones y de intervenciones ingleses dentro del continente. Ahora bien, ante esta situación, justo ese año cambiaba
el tema de las creaciones de las asociaciones civiles, a través de que se llevaba, antiguamente lo podía hacer la municipalidad o la provincia en forma gratuita. Bueno, en esta situación nos tocó abonar nosotros de nuestros bolsillos para formar la asociación. No solamente era también esta asociación para poder brindar información a la sociedad, sino también colaborar con aquellos camaradas que no reciben ningún tipo de pensión de parte del Estado argentino, a pesar de haber sufrido las inclemencias del tiempo, el desarraigo, la rigurosidad de parte del personal de oficiales y suboficiales que habían sido asignados al conflicto del Atlántico Sur en el sur de la Patagonia, en especial en la provincia de Santa Cruz, las ciudades de Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Ahora bien, esta situación sí que vamos a contar, ¿no? Que ocurrió en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, al parecer desconocerían lo que sucedió. No obstante de nosotros haber presentado notas comunicando no solamente al rector de la Facultad de Lomas de Zamora, en el cual jamás se nos contestó o se nos informó si ellas habían tenido conocimiento de esta situación. La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, religión, creencia, sexo, género, lengua, etcétera, etcétera, ¿no? U otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias de personas que sufren, como lo van a ver en este caso, la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posición de privilegio o de poder. En este caso hablamos de los excombatientes no reconocidos por el Estado argentino, con respecto de algunos que se hicieron pasar como veteranos de guerra reconocidos de Lomas de Zamora. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos u otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el tratado aplicados. La realidad es que trabajamos con comunidades en las cuales para cuestionar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas podamos disfrutar de nuestros derechos en condiciones de igualdad. El Estado de Derecho es el marco institucional para preservar una vida en libertad e igualdad ante la ley. Los ciudadanos estamos protegidos formalmente de atropellos que el Estado o personas o terceros puedan ocasionarnos. Si a eso le sumamos los distintos códigos, el penal en particular, varios son los resguardos que nos brinda un marco normativo. Por ello, todo está garantizado el derecho constitucional de libertad de expresión, que fue violado ese día en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la Facultad de Derecho. Ahora bien, la democracia representativa es el mecanismo para que cada ciclo político los representantes generen nuevas leyes que no socaven la protección constitucional que cada individuo tenemos frente a terceros o frente al Estado. Mientras el Estado garantiza una serie de libertades y derechos, la democracia representativa dinamiza y actualiza el marco normativo de tecnologías. Así, no es un dato menor poner el acento en la libertad de expresión como una de las libertades garantizadas por el Estado de Derecho y que caracterizan a la democracia en definiciones teóricas efectuadas sobre la democracia de igual forma a la hora de confeccionar indicadores sobre sus gradientes, la libertad de expresión, que es crucial. Por eso, nuestra idea fue, cuando volvimos de Río Grande, nos dijimos por qué no podíamos hacer algo así en Buenos Aires, contando sobre lo que pasó en el continente, ¿no?
y decidimos ponerlo y llamarlo Primera Jornada de Defensa del Litoral Marítimo Patagónico 1982, que se iba a llevar a cabo el 26 de abril del año 2019 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En ese evento iban a participar camaradas que habían participado en acciones bélicas y que eran estudiosos sobre el tema Malvinas en general, como por ejemplo iba a participar el excombatiente Alberto Genta del Grupo Artillería 11, que le tocó custodiar junto a sus camaradas un helicóptero inglés en Puerto San Julián, que estaba semiquemado. Nuestro camarada Rufino Romero del RZ-11, que iba a ser testigo sobre la apertura de fuego antiaéreo en Puerto Santa Cruz, que abriendo paréntesis, esa información se solicitó a la Armada para que informara los datos de la aeronave que surcó el espacio, ya que figura en el libro de la Brigada de Infantería 7 que ese avión que se le abrió fuego esa noche del 23 de mayo del año 1982 a las 19:30 horas, en uno de los puntos decía, como ustedes van a ver ahora en una foto, que había sido de la Armada. Ahora bien, yo me explico. Yo solicito a la Armada que me dé información sobre los datos del avión después de 42 años y Ministerio de Defensa me informa este año que esos datos no pueden ser otorgados. Entonces, ¿cuál es el problema de que no se diga qué avión argentino era? Entonces, si no tenemos los datos del avión, evidentemente que ese avión que se le abrió fuego, en la cual fueron reconocidos el primer fallo Agüero, fue reconocido debido a la apertura de fuego en Punta Quilla a ese avión particularmente que se le abrió fuego. No solamente de Punta Quilla, sino también de la base aérea de Puerto de Santa Cruz y también algunas baterías que estaban al costado de la ría de distintos grupos de artillería. También participaban Juan Carlos Alderete, el BIN-5, quien a pesar de haber estado en Malvinas en primera hora no fue reconocido por el Estado argentino. José Vega, del GADA 121, que fue también uno de los tantos soldados que le abrió fuego al avión en aquella noche de ese momento muy histórico, ¿no? Y finalmente Miguel Figueroa, del GADA Mix 602, que operaba la batería de misiles Roland, también capacitado en el informe Rattenberg. En este evento se invitó a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, se invitó al presidente del Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, también se invitó a intendentes de vecinos de acá de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como hacía otras autoridades, ¿sí? La idea se iba a hablar específicamente sobre la situación de vivencia de todos estos soldados que estuvieron en el continente dentro del teatro de operaciones. Cuando hablo de teatro de operaciones hablo conforme al artículo 33 de la Ley de Defensa Nacional vigente al momento del conflicto, que falsamente el Ministerio de Defensa pone o fija en la página oficial de que pretende hacer creer a la población, pobre ignorante, que no conoce las leyes, de que hubo 2 teatros de operaciones, o sea que la ley no permite que haya 2 teatros de operaciones como pretenden hacer creer, que es el TOAS y el TOS, el Teatro de Operaciones Sur, ¿no? Una barrabasada que responsabilizo a todos aquellos que han hecho eso, ¿no? Eso ya viene del año pasado, está desde el año pasado del gobierno anterior. Ahora bien, cuando comenzamos a hacer la publicidad sobre la presentación nuestra, ¿no? De estas jornadas, se acercó a nosotros, tomó contacto con nosotros una persona que se había identificado como el presidente del centro de estudiantes de ahí de la Universidad de Lomas de Zamora,
se identificó como Miguel Ledesma, realmente no sé si realmente se llama así o no, el cual nos había ofrecido una charla a los alumnos de la Facultad de Derecho y poder así adelantar un poco nuestras experiencias durante el conflicto por las Islas Malvinas, más que nada la curiosidad de que existíamos excombatientes no reconocidos por el Estado argentino, ¿no? Y un montón de cosas más con respecto al tema que ya ustedes han visto en el canal. Si son seguidores en el canal, ahí hay mucha información. Recordá de darte me gusta si te está gustando el video, por favor, así podemos replicarlo. Y ustedes saben, bueno, que el algoritmo de YouTube, si ustedes le dan me gusta, este video comienza a compartirse a través de las redes. Entonces, nos concurrimos, ¿no es cierto?, ese día que fue la primera quincena de abril del año 2019. Concurrimos al lugar. Previo a ello, ese día, la facultad, la Universidad de Lomas reconoce a los excombatientes. Ese año 2019 fue ese mismo día en el cual hicieron una publicación en las redes sobre unos agradecimientos, diplomas, creo, que le habían entregado los reconocidos de Lomas de Zamora, los veteranos de guerra de Lomas de Zamora. Y ese día al mediodía me llama este chico a mi celular. Ese llamado telefónico fue a mi celular actual, el que poseo en la actualidad. Y me había informado, tipo 12 del mediodía, me había llamado diciéndome que supuestamente había recibido llamado de los excombatientes de Lomas de Zamora y que se sentían molestos porque nosotros íbamos a concurrir a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a participar de nuestra charla y que ellos querían presenciar la charla que íbamos a llevar a cabo. Ahora bien, por experiencias generales, ¿no?, de camaradas, cuando existe algún tipo de situación de estas características, la realidad es que sí, que muchas veces estos muchachos se ponen molestos, no sé por qué, porque en realidad nosotros no le vamos a sacar ningún mérito a ellos, sobre nuestras acciones, ¿no? Pretendiendo ocultar nuestro trabajo que se hizo durante el conflicto de las Islas Malvinas dentro del continente cuando nosotros teníamos 19 años, ¿no? Entonces, bueno, ese día llegamos 18:30 horas, éramos 12, los camaradas que íbamos nosotros también representando a esa asociación civil reconocida por la provincia de Buenos Aires. Y la sorpresa fue grande porque ya cuando habíamos llegado ya a la sede de la universidad, nos dice Miguel de que ya estaba la gente esta que se identificó como excombatientes de Lomas de Zamora, nos estaban esperando en el aula que nos habían cedido en la parte de arriba. Ahora bien, cuando nosotros ingresamos al aula, había chicos que querían escuchar la charla. En la mano izquierda estaban los alumnos que iban a escuchar la charla y en la mano derecha había esta gente, porque realmente después con lo que pasó se lo puede llamar nada más que gente, que se había identificado como veterano de guerra de Lomas de Zamora, ¿sí? Llevaban todos remeras oscuras, ¿sí? Más que a excombatientes se asimilaba a una reunión de sindicalistas que iban en plan de lucha, más que otra cosa, ¿no? Uno de los integrantes del grupo, muy acérrimo contra los miembros de nuestra asociación, ¿sí?, que era detractor de nuestra exposición, también con remera y obeso, con intenciones de agredirnos físicamente, ¿no? Que en un momento dado, el camarada Romero comienza a hablar sobre lo que le tocó, lo que tocó pasarle durante el conflicto, con relación al ingreso o movimientos, ¿no?, que se veían en un radar que estaba apostado en el Regimiento de Caballería de Tanques 11, en el cual el operador de radar le decía de que esos movimientos eran movimientos engañosos de aviones Harrier. Bien,
Bueno, estos muchachos se sintieron muy indignados a tal punto que tiraron los bancos, causando grandes disturbios. En el transcurso del video que van a ver testimonios de camaradas que sufrieron y sufrimos esta discriminación por este grupejo de individuos inadaptados. Uno de esos camaradas, Bonfiglio querido, ya partió a la presencia del Señor, falleció hace un mes, pero estas declaraciones testimoniales tienen un gran valor, como así también unos videos que les voy a exponer, donde esta gente violenta se retira de la sede de la Facultad de Lomas de Zamora, porque esa aula pertenecía a la Facultad de Derecho, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. O sea, no era cualquier lugar. Ahí en ese lugar se nos vedó el derecho de expresión y de información a los alumnos sobre la guerra de Malvinas. ¿Sí? Yo no sé si la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tiene algún programa sobre la guerra de las Malvinas, si hace presentaciones sobre el tema de las Malvinas. La verdad que no sé, yo creo que sería necesario para que la mayor parte de la población argentina, en especial nuestros futuros abogados, conozcan bien la historia y no conozcan en una parte de la historia, ¿no? Sabiendo bien que los integrantes, en su mayoría, de los grupos que integran los centros de estudiantes son o fueron de la famosa franja morada de orientación radical. Mismo gobierno que fue el que nos robó la veteranía de guerra, poniendo el decreto 509/88 sobre la ley que reconoció los convenios de Ginebra sobre el artículo 43 y 44 que yo les había hablado antes sobre el protocolo 1, ¿no? De que todos son combatientes, no puede haber combatientes de primera y combatientes de segunda, porque estaríamos violando el derecho de igualdad, ¿sí? Porque todos los soldados que estuvieron durante el conflicto por Malvinas estuvieron bajo el servicio militar obligatorio. Tanto oficiales como suboficiales y soldados estuvieron siempre en el mismo pie de igualdad, ¿sí? Y nadie es más ni menos por la función que le tocó cumplir. Simplemente la ley no era para oficiales y suboficiales, era exclusivamente para soldados, ya que iban a ser los más vulnerables finalizada la guerra, que realmente fue. Camaradas como que han perdido la audición por malas acciones de las instrucciones militares, que han perdido un brazo por congelamiento, que han estado encerrados en calabozos de campaña, que han estado en el famoso calabozo de campaña o mal llamado estaqueamiento, ¿no? Que también he presentado una nota sobre ese tema en este canal.
Bueno, hola, este es Omar Gómez y bueno, más que nada para acordarte de lo que había pasado en abril del 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Qué nos puedes aportarle, que sabés? Bueno, primero y principal, soy Omar Gómez del Regimiento de Tanques 11. Se iba a hacer una charla debate, digamos, y no dejaron que en el aula, que había gente que nos iba a escuchar, esta gente no nos dejó expresarnos, a nadie. Y medio que quisieron usar un poco de violencia porque no quería que expresáramos lo que nos pasó. Disculpa, te voy a cortar. ¿Quién era esa gente? Supuestamente eran veteranos de guerra, pero vos los veías y yo creo que más de la mitad no había hecho el servicio militar. Así de sencillo te digo, que había gente que sí, que por ahí estaba al tanto de todo, pero había mucha gente esa que estaba bastante violenta, que yo creo que no había participado, ya te digo, ni siquiera en el servicio militar, y se pusieron violentos y casi terminamos a los golpes. La gente que nos quería escuchar se retiró del aula porque esta gente no dejó que participara, creo que quedaron una o dos nada más, que escucharon un poco de lo que estábamos queriendo hablar, pero eso fue un poco lo que pasó en ese momento. ¿Eso dónde fue, me dijiste? En la Facultad de Lomas de Zamora. ¿Y en el año? 2019. Listo. Gracias, Omar. Buenas, ¿qué tal? Soy Víctor Hugo Cabaña, clase 63, veterano de guerra, somos no reconocidos, somos del Atlántico Sur, o sea, el Teatro Operaciones del Atlántico Sur. Y bueno, hemos hecho una reunión, la Facultad de Lomas de Zamora, a la escuela, explicándole a los chicos que hemos hecho, porque nadie nos cree en lo que hemos hecho. Se presentaron los veteranos de guerra reconocidos supuestamente. Hemos dicho qué es lo que hemos hecho, lo que hemos ido, instrucciones de los militares, y ellos siempre ignoraron lo que hemos hecho. O sea, cuando nosotros empezamos a explicar, ellos siempre ignoraron, y nunca se identificaron ellos con un carnet o algo que eran veteranos de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos no ignoraron, empezaron a ponerse violentos. ¿Y qué pasó? Los chicos, los que estaban en el salón, se asustaron, ellos corrieron, que no podíamos explicar, se pusieron muy agresivos, atacaron, teníamos todos los papeles que están todos hechos realmente, que es la verdad, pero ellos nunca quisieron aceptar la verdad, que solo son ellos, y nunca escucharon nuestras demandas por nuestro reconocimiento. Y bueno, entonces se armó una cosa violenta, ellos empezaron a insultar, querer pegar a nuestro camarada que le estaban explicando, estaban todos los papeles en orden ahí, y entonces se armó un problema. Entonces los que estaban en el salón se asustaron y se fueron. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se fueron y ellos nos gritaron muchas cosas feas, como insultándonos, que nunca hicimos nada. Y sí, nosotros hicimos en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, y bueno, entonces ellos se pusieron violentos y nos dejaron reclamar nuestros derechos. Bueno, muchas gracias, Víctor.
Nuestra pregunta es cómo la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora permitió ingresar a esta gente patotera, calumniadora, que impidió que nosotros pudiéramos hablar sobre situaciones vividas durante el conflicto por la Guerra de Malvinas en el continente. Después de ello se evacuaron numerosas diligencias pidiéndole explicaciones al rector de la universidad, el doctor Molea. Tenemos una nota de entrada que ustedes van a ver ahí en una foto del 16 de abril del 2019, la nota 002/19, en la cual le presentamos lo sucedido en la universidad ese día. Atrás de todo esto se nos impidió directamente dar las jornadas que habíamos invitado a las autoridades provinciales, entre ellos, como había dicho al principio, a la gobernadora Vidal. Se nos vedó poder hablar ante su presencia, la cual había confirmado la misma, y la realidad que nos causó muy grave perjuicio. Ustedes van a preguntar por qué no se hizo la denuncia penal que correspondía. Bueno, nosotros éramos una asociación civil, se hizo una votación, se consideró que no se iba a hacer la denuncia, pero queríamos dejar expuesto esta situación, ¿sí? Desde la cual hasta la fecha nunca se tuvo respuesta de esta situación, no existió nada. Y la realidad es que esto es muy penoso, toda esta situación que se vivió en ese momento. Las fotografías, los videos van a hablar por sí solos, las notas van a hablar por sí solos. Y yo en realidad yo quiero que no suceda más esto en ninguna facultad ni en ninguna universidad nacional de nuestro país, en el cual la universidad que defiende la expresión, el derecho, se haya impedido que sus excombatientes se hayan podido expresar. Si te gustó este video, dale like, acompañanos, continuamos ahí siempre en la lucha por nuestro reconocimiento, y la verdad, señores, es una sola y el sol no se puede tapar con la mano.